la directiva para que las incorpore en el diario de los debates como parte de los documentos que soportan la propuesta que estamos aquí presentando. Y en las cuales, en resumen, dan cuenta de las grandes deficiencias en el modelo que contiene el dictamen y que hoy se va a imponer. Y señalaré las más importantes. La primera, en el artículo 2, en donde se establece la actuación de la agencia y los principios a partir de los cuales se regulará, donde no se consideran los principios fundamentales de la política ambiental. Es absurdo que los principios que se proponen para esta agencia sean solamente eficacia, eficiencia, honestidad, imparcialidad, objetividad, productividad, cuando los objetivos deben ser, en primer lugar, de apego estricto a la ley, de legalidad, pero también que competa y atienda los derechos humanos que en materia ambiental hemos incorporado en la reforma constitucional que recientemente hemos integrado, así como los principios básicos de protección a las personas de la degradación ambiental, la promoción del desarrollo sustentable, la participación ciudadana en la formulación, ejecución y evaluación de todos los programas de la agencia y la corresponsabilidad del Estado, los órganos regulados y la sociedad en general en la realización de acciones para garantizar el buen cumplimiento de las disposiciones ambientales. Es absurdo que en el capítulo de definiciones se remita a las definiciones contempladas en la Ley de Hidrocarburos y no las que están contempladas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente. Ahí hay una nueva contradicción entre dos legislaciones. La legislación o las normas ambientales no pueden regirse por la Ley de Hidrocarburos, sino por la ley que dicta las normas mínimas. Por eso es una ley general que en materia de protección del ambiente y el equilibrio ecológico se han sustentado. De igual manera, hay definiciones como contingencia que se refiere solamente a los temas de seguridad industrial, cuando deberían incorporarse justamente diferenciarse los temas de contingencia por riesgo de la actividad industrial de lo que son las contingencias derivadas de problemas ambientales, como sucede también en la definición de emergencia, que se reduce al tema de seguridad industrial cuando tenemos situaciones de emergencia de naturaleza de riesgo vinculadas con problemas ambientales que deben mitigarse. Y se llega al extremo en donde la agencia se le otorgan además atribuciones para aportar los elementos técnicos sobre seguridad industrial, seguridad operativa y protección del medio ambiente, donde participará solamente con la Secretaría de Energía y ni siquiera tomará en cuenta a la Secretaría de Ecología, Medio Ambiente y Recursos Naturales. Son muchos los temas técnicos, jurídicos, normativos en los cuales se incurre en contradicción, pero quizá lo más grave no solamente radica en que esta agencia va a emitir opiniones técnicas en términos de las leyes aplicables, hará las sanciones del impacto ambiental, sino que lo más lamentable es que va esta agencia a incurrir, desde mi punto de vista, en conflictos de interés. Este es el problema central que plantea la creación de esta Agencia de Seguridad Industrial y Protección Ambiental. Un asunto de contradicción de normas. Lo que dicen los abogados, una antinomia jurídica, a lo que yo insisto también, es una antimonia ética, porque no se puede ser juez y parte, donde desde el Poder Ejecutivo Federal o desde el presidente de la República directamente alienta un proceso
de mayor centralización política, de desmantelamiento de las propias instituciones del Ejecutivo, de invasión de competencias de los estados y municipios. Y ahora, con toda esta carga que se ha planteado para desmantelar al Estado y sus instituciones, se crea una agencia a modo para facilitar los negocios y no para proteger el medio ambiente. Sé que esta es quizá la última intervención que hago en este debate, pero lo resumo de manera muy puntual. Yo creo que hay una regresión muy significativa, más allá de la creación de esta agencia, en el desarrollo de nuestra vida como país y en el ejercicio de nuestras facultades soberanas. El petróleo y demás hidrocarburos dejan de ser una área estratégica reservada al Estado para convertir a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad en empresas que son propiedad exclusiva del gobierno federal, donde también el Ejecutivo nombra los órganos reguladores, a los integrantes de los consejos de administración de Pemex y de la CFE, donde el Ejecutivo Federal tiene facultades de expropiar los bienes privados y los bienes sociales en este país, donde se arroga la facultad de desincorporar activos y venderlos sin intervención del Congreso y sin ningún control legislativo, los bienes de la nación, porque ahora resulta que Pemex y CFE son las empresas del presidente de la República quien va a detentar de manera exclusiva su propiedad. Y con esta agencia, además, se crea un régimen de excepción para desregular al sector hidrocarburos en materia ambiental y donde se da de nueva cuenta evidencia de la mezcla tan perversa de la política con los negocios, de lo privado por encima de lo público, donde se pone en riesgo el medio ambiente, los recursos naturales para favorecer los negocios, lo que da cuenta no solamente de una ausencia profunda de ética, sino el lamentable papel de entrega del gobierno federal al señor Don Dinero, a los poderes fácticos a costa del patrimonio de la nación y el bienestar de los mexicanos. Por eso proponemos una sola reforma. Al artículo 3 del dictamen dice: se expide la ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección del Medio Ambiente del sector hidrocarburos. Proponemos que se elimine, porque bastaría una ventanilla única en Semarnat o en Profepa para que se atendieran todos estos problemas con una legislación integral, transversal y sin desmantelar más aún el desarrollo institucional del país. Muchas gracias. Gracias, senador. Consulta a la Asamblea, la Secretaría, en votación económica, si es de aceptarse a discusión las propuestas de reserva. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. Se aceptan a discusión, presidente. Gracias. Tiene el uso de la tribuna el senador Aarón Irízar López, del PRI, en contra, hasta por 5 minutos. Por favor, senador. Y después seguirá el senador Isidro Pedraza, por parte del PRD, en pro. Con su venia, señor presidente, honorable Asamblea, el 20 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron los artículos 25 y 28 constitucionales. En dicho texto, el artículo 19º transitorio ordenó la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección del Medio Ambiente en el sector hidrocarburos. Como un órgano administrativo
desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente. Por lo que expresaré, se confirma el aprecio al medio ambiente y a la seguridad de las personas. La agencia tiene como propósito fundamental el regular y supervisar en materia de seguridad industrial, operativa y protección del ambiente, así como las instalaciones y actividades del sector hidrocarburos, incluyendo las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones, así como el control integral de residuos. La agenda promoverá normas que impulsen el desarrollo sustentable de las actividades de la industria de los hidrocarburos. Por ello se hace valer de instrumentos importantes de sanción y de multas, como por ejemplo el hecho de que los asignatarios, contratistas, autorizados y permisarios deberán atender acciones de prevención y de reparación de daños al medio ambiente y sufragarán los costos inherentes. Otro aspecto relevante es que podrá prescribir el derecho del asignatario o contratista que de manera dolosa reporte información falsa o incurra en forma sistemática en la omisión de la misma a las Secretarías de Energía, de Hacienda, de Economía, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos o a la propia agencia. Para proteger el bienestar físico de los trabajadores, así como el cumplimiento de normas de protección ambiental, los regulados deberán de permitir el acceso de inspectores y verificadores de las agencias a sus instalaciones para ver el estricto cumplimiento al respeto al medio ambiente y la seguridad de las personas. Los mecanismos de control de la agencia estarán garantizados, inclusive a través del dictamen que emitan en su caso auditores externos certificados para dar cabal cumplimiento de las obligaciones derivadas de las licencias, permisos, registros y autorizaciones involucradas en el sector. La agencia obligará a contar con mecanismos financieros que garanticen a los asignatarios y contratistas el correcto desmantelamiento de las instalaciones, atendiendo los compromisos pactados con los propietarios de los predios. Por ser esta una instancia técnica con fines indispensables para el correcto funcionamiento de la industria energética, participará en la formación de los programas sectoriales del ramo. Tal como lo mandata el 16º transitorio de la Ley de Hidrocarburos, a más tardar el 31 de diciembre del 2015, la agencia establecerá las disposiciones administrativas para regular el diseño, construcción, operación y mantenimiento de las instalaciones destinadas al expendio público de petrolíferos y de equipos e infraestructura para su transporte, almacenamiento y distribución. Antes de entrar en funciones, la agencia será la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Estas continuarán supervisando estas tareas. Compañeros legisladores, la seguridad industrial es una tarea multidisciplinaria que se encarga de identificar, reducir, evaluar, prevenir, mitigar, controlar y administrar los riesgos en el sector para preservar la integridad física de las personas, de las instalaciones, pero principalmente, en una manera especial, al medio ambiente. La agencia emitirá normas que deberán contemplarse en los protocolos para emergencias o situaciones de riesgo crítico. Cabe mencionar que coordinará un programa de certificación en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente. La agencia estará dotada de fuerza legal para asegurar el cumplimiento de las disposiciones que emita. Resolverá sobre las solicitudes de revocación, modificación, conmutación de multas y podrá suspender o revocar licencias, autorizaciones y permisos y registros en materia ambiental. Aquí se confirma claramente el ánimo de proteger a las personas y proteger al medio ambiente. Cualquier violación grave de esta ley será sancionada con multas de entre 750,000 veces el importe del salario mínimo general del general diario vigente en el Distrito Federal. Con estas medidas complementarias a la reforma energética, aseguramos un desarrollo regional sustentable vinculado al sector de los hidrocarburos. Sería poco visionario no reconocer la necesidad e importancia de esta agencia
que emitirá autorizaciones en materia de impacto y riesgo ambiental para el sector de hidrocarburos. En este orden de ideas, la agencia deberá informar a la Secretaría de Salud sobre cualquier actividad que represente un riesgo potencial a la salud de los mexicanos. Para destacar la importancia de la agencia, recordemos que los riesgos de la industria son amplios, tanto para las personas como para sus instalaciones y como para el medio ambiente. Existen sobrados y lastimosos ejemplos de ello. Honorable Asamblea, en el Grupo Parlamentario del PRI votaremos a favor de este dictamen porque este representa un significativo complemento de un conjunto de leyes que contribuyen a colocar a México, un México más competitivo, en un mundo de industria enérgica vigorosa, moderna y que operará con un modelo pegado a las mejores prácticas e indicadores estándares internacionales. Estos cuidando siempre la seguridad industrial de los mexicanos y de la protección del medio ambiente. Es todo, presidente. Gracias, senador. Tiene el uso de la tribuna senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD, en PRO, hasta por 5 minutos. Gracias, presidente, mesa directiva, compañeras y compañeros senadores. Yo creo que revisando esto, ha habido una detallada exposición de mi compañero Alejandro Encinas en términos de en qué consiste la reserva del PRD, es de eliminar esta agencia. Y se ha dado una de las razones principales que tenemos para estar en contra de esta agencia, y es un órgano que lo han denominado Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos, y lo que buscan es tener un organismo a modo para tenerlo de rodillas a este conjunto de empresarios extranjeros que van a llegar a nuestro país. Yo quiero remitirme en primer lugar a los antecedentes de la evolución legislativa en materia ambiental en nuestro país, y la primera legislación expedida en la materia fue la Ley de Conservación del Suelo y el Agua de 1946, y el objeto, que era muy limitado, consistía en fomentar, proteger y reglamentar la conservación de los recursos del suelo y aguas básicos para la agricultura nacional. Estamos hablando del 46. 30 años después se promulga la ley para prevenir y controlar la contaminación ambiental. Mejoraba la que se estaba derogando, pero dejaba mucho todavía por atender. Y en 1972 se crea la subsecretaría para tratar el tema ambiental dentro de la estructura, se han de acordar algunos, de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. En los 80s, compañeros, se creó la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y se expidió la Ley Federal de Protección al Ambiente con la intención de conformar ya una política gubernamental en la materia. Esta es una parte de las evoluciones que se dan. En el 87, ya al final de esta década, se establece en el Congreso de la Unión la facultad para legislar en esta materia, y de manera concurrente con los 3 órdenes de gobierno en las cámaras del Congreso de la Unión se puede crear en 1988 la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, aún vigente. Entonces, en el año 2000, cuando la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales queda conformada como actualmente la conocemos. Entonces, esto es un esfuerzo legislativo desde hace mucho tiempo que ha venido generando la existencia
de una normatividad en nuestro país. Bajo dicho contexto, este país, pese a sus dificultades económicas, políticas y sociales, pudo diseñar una base jurídica e institucional en materia medioambiental para hacer frente a esos retos nacionales e internacionales que se ponían como nueva dinámica de protección y equilibrio ecológico. Y ahora, en esta gran reforma, con este paquete integral, una reforma estructural, están pretendiendo presentarnos un órgano que no trae regulación, solamente el órgano, la legislación, vendrá después, y si el objeto que se está diseñando es apartarla de el reacomodo de la política ambiental y ponerla de rodillas al sector de hidrocarburos, pues creemos que este esfuerzo es muy equivocado, que no es un esfuerzo de lo que el país está demandando y que esta no es la ruta de lo que estamos reclamando en el terreno de la defensa del ambiente, aunque se trate del terreno de los hidrocarburos, porque la actual legislación, compañeros, no ha impedido el desarrollo de la industria de los hidrocarburos ni el beneficio que de ella se deriva al sector privado. De igual manera, la legislación ambiental aplica la jurisdicción donde se ejerce la soberanía nacional, sus disposiciones son de orden público y de interés social y no establecen un trato diferenciado a empresas privadas o del Estado. Es pareja la legislación, por ello, al menos por esta razón, no se sostiene la necesidad de modificar para un solo sector la regulación ambiental. Ya se me está acabando el tiempo. Sin embargo, quien plantea ahora que reculemos en este sentido, pues les decimos que no es esa la ruta, no es esa la salida, no es eso lo que México requiere en este tema ambiental, y lo que yo los invito, compañeros, es a que esta legislación la desaparezcamos hasta que no esté completa toda la integración, porque pues creo que más bien quisieran crear una Secretaría de Desaparición del Medio Ambiente y no de Protección del Medio Ambiente. Por eso, señor presidente, le pediré yo a usted que tenga la gentileza y pedirle a mi bancada que esta reserva solamente es una, al artículo 3 de esta ley, que pueda votarse en votación electrónica y que 5 de mis compañeros, a ver si me escuchan, levanten la mano para respaldar que se pueda hacer una votación electrónica en este artículo para ver 1, 2, 3, 4, 5, hijo, ya me robaron uno, ahí están ya 5, hasta allá atrás 8. Gracias por ayudarme. De tal manera que pueda dejarse una constancia evidente de esta solicitud. Muchas gracias, señores senadores, señor presidente, por esta oportunidad que nos han dado en esta discusión. Gracias, y se concede la votación nominal. Tiene el uso de la tribuna el senador Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista de México, para en contra hasta por 5 minutos. Por favor, senador. Es lo que traigo. Muchas gracias, presidente. Muy rápidamente vengo a hacer uso de esta tribuna, desde luego para hablar en contra de la reserva que ha sido propuesta en este tema. Voy directo a la reserva, que básicamente se nos pide que se elimine el artículo 3º del decreto que está a nuestra consideración. Lo primero que yo diría es que, pues, con todo respeto, me parece un despropósito, sobre todo cuando el artículo 19º transitorio del decreto
por el cual se reformó nuestra Carta Magna justamente en materia energética, prevé y mandata la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos. Así es que pretender que hoy, simplemente porque no se está de acuerdo con ella, se elimine del decreto, me parece que no es una razón suficiente. Algunos de los argumentos que se nos han planteado para proponer que se elimine del decreto esta agencia es, por ejemplo, que nos dicen que bastaría una simple ventanilla en Semarnat y Profepa para atender los temas o los desafíos que vamos a tener ahora a raíz de la reforma energética, que rompe el diseño institucional en materia ambiental. Se ponen, por ejemplo, se citan algunos ejemplos o se nos dan ejemplos muy particulares donde se nos dice que en materia de agua, por ejemplo, esta agencia va a emitir normas relacionadas con la descarga de aguas residuales que pudieran no ser incluso consistentes con las normas que emita en su caso la Conagua, o incluso se cuestiona el tema o la sección de las definiciones de esta ley. Pues bien, yo tengo varios argumentos que no coinciden con lo expuesto para sostener esta reserva. En primer lugar, pues ya lo dije, va en contra del artículo 19º transitorio del decreto por el que se reformó nuestra Constitución en esta materia. En segundo, porque no coincido, y creo que aquí también hay que atender un poco la historia de nuestro país, justamente en materia ambiental, en materia de construcción de instituciones, y lo que no se puede cuestionar es que México es hoy en día líder a nivel internacional en el andamiaje o en la construcción de normas en materia ambiental y también en la construcción de instituciones para atender lo relativo a la protección del medio ambiente en nuestro país. Hoy en día, por ejemplo, la Comisión Nacional de Hidrocarburos tiene ciertas competencias en materia de protección del medio ambiente relacionado con el sector de hidrocarburos. Sin embargo, sus competencias son muy limitadas porque son competencias que no abarcan a toda la cadena de la industria petrolera. Y por lo tanto, la eficacia de las decisiones que pudiera haber tomado la Comisión Nacional de Hidrocarburos pues es muy limitada. Entonces, yo no estoy de acuerdo en que estemos introduciendo un retroceso o que esto sea una reversión. Es un tema que he dialogado de manera sostenida con varios de mis colegas, con mi compañero Carlos Puente del Partido Verde, con mi compañera de escaño, la senadora Itzel Ríos de la Mora, y con un sinnúmero de colegas que están convencidos de que, contrario a lo que aquí se sostiene, esta construcción institucional que se está planteando es consistente con los desafíos que se tienen, es consistente con el aprendizaje. Aquí se citó hace rato, a propósito de otro tema, que no hemos aprendido nada del accidente de Macondo en el Golfo de los Estados Unidos. Yo cuestionaría esa afirmación. Por el contrario, justamente el aprendizaje de la forma en la que se atendió o de las limitaciones que tuvo el propio gobierno de los Estados Unidos para atender ese problema es que dio lugar a el tipo de competencias que se le dan, por ejemplo, a este nuevo órgano que se está proponiendo aquí. Yo creo que no es menor que en esta ley, por ejemplo, se le dan al menos 30 atribuciones específicas a esta nueva agencia que sin duda tienen o prevén una eficacia que ninguno de los órganos que hoy en día existe tiene. Y voy a citar un ejemplo muy concreto que yo conozco de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. La Comisión Nacional de Hidrocarburos, por ejemplo, era incapaz o no tenía la capacidad para imponer incluso sanciones a empresas contratistas de Pemex. O sea, sí podía hacerle observaciones a Pemex, sí podía cuestionarle, sí le podía revisar algunos procedimientos, pero no podía imponerle sanciones a las empresas contratistas de Pemex. Este nuevo marco legal le da plenas facultades a esta agencia para no solo regular a las empresas que entren en los proyectos de inversión que se deriven de la reforma, sino a todas las empresas contratistas que trabajen para estas empresas. Por lo tanto, estoy en contra de la reforma y, reitero, estoy a favor de este dictamen. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Gerardo Flores Ramírez. Está pidiendo la palabra la senadora Itzel Ríos de la Mora y el senador también Alejandro Encinas. Primero, Itzel, ¿para qué asunto?
Sonido, por favor, en el escaño de la senadora Itzel Ríos de la Mora. Sonido en el escaño de la senadora Itzel. Para alusiones personales se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos a la senadora Itzel Ríos de la Mora. Y el senador Alejandro, para hechos, inmediatamente después de la senadora Itzel Ríos de la Mora. Con gusto. Muchas gracias, señor presidente. Con el permiso de los senadores y las senadoras, no solamente acudo a la tribuna por alusiones personales, sino también con la convicción que es en la discusión de este dictamen y, por supuesto, con la aprobación de este dictamen, como vamos a materializar uno de los anhelos de los mexicanos, que es tengamos mejor calidad de vida. Yo quiero decir en esta tribuna que el Estado mexicano pues tendrá un nuevo modelo en materia energética, pero sí quisiera explicar de alguna manera por qué saldrán beneficiados los mexicanos con esta reforma. Sin duda tiene que ver mucho el cuidado del medio ambiente. Si bien es cierto que tenemos que buscar el desarrollo de este país, si bien es cierto que no podemos negarnos ni frenar para que todo siga avanzando, también es cierto que tenemos que buscar que sea sustentable, que no esté peleado el avance, el desarrollo de este país con cuidar nuestro medio ambiente. Y yo esto es lo que quiero resaltar en esta reforma. Por eso yo creo que vale mucho la pena hablar de qué es lo que se ha modificado. Tenemos 2 comisiones que son desconcentradas y que ahora ya no lo serán, y que no será nada más a propuesta del presidente, por designación del presidente, ahora serán a propuesta del presidente, del Ejecutivo, pero aquí se habrán de ratificar, aquí habremos nosotros de emitir una opinión. También hablando de la agencia, que ha causado polémica para algunos, sí yo quiero decir, dentro de los mitos y las realidades de la agencia, que no corresponde de ninguna manera a un favor político, corresponde a la responsabilidad, exclusivamente al carácter de responsabilidad ambiental. Eso sí hay que aclararlo, porque sin duda a veces se tejen con cortinas de humo cosas que en realidad no obedecen al espíritu de la ley. Y el espíritu de la ley viene así al desarrollo, pero también al cuidado de los ecosistemas, al cuidado de todo lo que nos rodea. También vale la pena decir que esta agencia que vamos a tener tiene un consejo técnico, un consejo técnico multidisciplinario con distintas secretarías que van a estar dentro. También van a estar las comisiones dentro de este consejo técnico, y ese es el contrapeso. ¿A qué me refiero con el contrapeso? Que estará de manera multidisciplinaria, pero también las comisiones que van a tener presencia ahí. Y no creo yo, porque así lo he visto en este dictamen y por supuesto a lo largo de todos estos meses en la discusión, no creo de ninguna manera que esté quitándole atribuciones a ninguna secretaría. Vale la pena decir que es un órgano desconcentrado, y los órganos desconcentrados simple y sencillamente tienen la posibilidad de tener, sí, facultades, pero también de depender, en este caso va a depender de la Secretaría del Medio Ambiente. ¿Qué estamos diciendo? Que no le va a entorpecer. La Secretaría del Medio Ambiente va a tener injerencia, y por supuesto que la agencia lo que va a hacer es nada más tener una especialidad, se va a especializar en el tema de hidrocarburos, y eso es importante para tener una atención específica en la materia que estamos ocupando. Entonces, nada es más mentira que esta agencia va a obedecer a favores políticos, y por supuesto también nada está más negado a una realidad, que no es que esté interviniendo a quitarle facultades a nadie. Simple y sencillamente se quiere una especialización, porque creemos que en este momento lo que se ocupa no solamente es el sancionar, no solamente es decir, ya hicieron esto, por supuesto que hay sanciones, también hay que decir que se tiene que prevenir, y ese es el espíritu de esta ley, ese es el espíritu de la agencia, que se pueda sancionar, pero también que se pueda prevenir.
Hay en muchos países que ya se ha hecho así. Quiero citar un ejemplo de Estados Unidos con lo de Macondo, que ya se ha dicho mucho aquí. A partir de lo sucedido es que se crea la agencia. Aquí no, aquí lo estamos haciendo de una manera preventiva. Estamos buscando no tener que sancionar o tener que lamentar acontecimientos por no haber puesto nosotros interés en esta materia. Entonces eso es lo que nos convence a nosotros, es decirle sí a los senadores y a las senadoras que hay que reflexionarlo, pero sobre todo hay que decirle a los ciudadanos, a los que votaron por nosotros y también a los que no votaron por nosotros, pero que finalmente buscan que aquí se tomen las mejores decisiones, que estamos haciendo lo correcto, que estamos quitándonos de filias, de fobias y que estamos buscando un objetivo que sin duda va por encima de todo, y ese objetivo es buscar el beneficio de las personas. No hay dobles discursos, no hay doble moral. Yo creo que nosotros hemos ido siempre por el camino y por lo que nos conviene a todos los mexicanos, que es buscar el bienestar. No hay doble moral. A veces se puede uno pensar que la doble moral está en otro lugar. Yo quisiera pensar que las lonas que tenemos aquí pues son ecológicas y no va en ese doble sentido de decir que estamos cuidando al medio ambiente, tirar la piedra y luego esconder la mano. Yo sí les quiero decir que nosotros sí estamos a favor de cuidar el medio ambiente y no estamos buscando, por supuesto, ningún interés político en esta reforma. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora Itzel Ríos de la Mora. Para hechos se le concede el uso de la palabra al senador Alejandro Encinas Rodríguez. Bueno, pues ya ven que no fue la última, la anterior, ya lo dije, ya no fue así. Bueno, yo le agradezco al senador Gerardo Flores que haga referencia a esta agencia a partir de que se incorporó en la reforma constitucional. No lo encuentro. Acá está. Efectivamente, en el régimen transitorio de la reforma constitucional en materia energética se incorporó el mandato para que el Congreso creara la Agencia de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente. Ya como de costumbre, desde entonces se negoció y como de costumbre el régimen transitorio, que es mucho más amplio ya que la propia Constitución, prácticamente define nuevos ordenamientos. Pero una cosa es que venga el mandato y otra es el alcance del cumplimiento del mandato, porque esta agencia pudo haberse establecido como un organismo público sectorizado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, porque la forma ahora que está diseñada presenta muchos problemas. Usted mismo lo dijo aquí, se le dotan de 30 facultades específicas a esta agencia en materia ambiental. Si usted coteja esas 30 facultades específicas con las facultades asignadas a Semarnat y a Profepa, hay conflicto y contradicción en el establecimiento de estas, porque prácticamente son las mismas, llegándose al extremo de que esta agencia pueda dictar normas mexicanas de carácter ambiental cuando era una atribución exclusiva de la Secretaría del Medio Ambiente. Yo también le diría a la compañía Isel que cotejaran las facultades que se le otorgan a la agencia con las de Semarnat y Profepa. En el caso de Profepa es particularmente los asuntos de verificación ambiental, aunque también en estas facultades de la agencia habrá contradicciones con la Secretaría del Trabajo en materia de seguridad industrial, lo mismo que en la Secretaría de Salud. Y que el comité técnico va a ser muy profesional y va a atender el tema ambiental. Miren, se llega al extremo de que quien encabece este comité técnico va a ser la Secretaría de Energía. Se ha hecho un esfuerzo por incorporar a la Secretaría de Medio Ambiente siquiera para tener un mecanismo de coordinación o de opinión, que es el mismo caso que discutimos en la Ley de Hidrocarburos. ¿Quién en la Ley de Hidrocarburos dictaba las salvaguardas en materia ambiental? La Secretaría de Energía. De los pocos cambios que hubo en la Ley de Hidrocarburos es establecer expresamente la prohibición
para que se establezcan proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en las áreas naturales protegidas, y se eliminó de esa ley la declaratoria de salvaguarda por energía. Lo que no hicieron en esta, aquí le siguen manteniendo a la Secretaría de Energía atribuciones para dictar medidas de carácter ambiental. De perdida, corríjanlo e incorporen a la Secretaría de Medio Ambiente para que al menos sea consultada. Y creo que finalmente, una cosa que vale mucho la pena destacar, dentro de las modificaciones que se hicieron al proyecto de dictamen en las comisiones, ya se estableció que la agencia debería se planeará y conducirá sus actividades con sujeción a lo previsto en esta ley, y por fin incorporaron otras leyes. Incorporaron a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, pero fíjense, omitieron dos leyes fundamentales en materia de generación de electricidad o aprovechamiento de hidrocarburos. Eliminaron la Ley de Aguas Nacionales como una responsabilidad a las cuales deba sujetarse esta agencia, y la Ley General de Cambio Climático. En la Ley General de Cambio Climático, ahí lamentablemente también en el régimen transitorio, se establecen las metas y objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que el país tiene que cumplir hasta el 2015. Y el sector fundamental que tiene que cumplir con la baja de emisiones es el de hidrocarburos, tanto en la calidad de los combustibles como la tecnología que utiliza para su explotación y su transformación. Y en la Ley de Aguas Nacionales, pues no es más ni nada menos que la gestión del agua que corresponde hoy a la Comisión Nacional del Agua, y es de los problemas y riesgos que se derivan de la Ley de Geotermia, pues le competen a la Comisión Nacional del Agua y no le competen a la agencia, en este caso, también vigilar los permisos y autorizaciones para el desarrollo de la explotación de focos térmicos en la generación de energía venga de la geotermia, sino le corresponde a la Comisión Nacional del Agua, porque la prioridad en el uso del agua, de acuerdo a nuestra Constitución, no solamente para el ejercicio del derecho humano, para que todos los mexicanos y mexicanas tengamos acceso a agua, al agua en condiciones de salud, sino también para mantener y preservar los recursos de los acuíferos en el país. Y si eso le corresponde estrictamente a la Comisión Nacional del Agua, y no veo por qué la Comisión de Hidrocarburos y la Agencia de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente hoy sustituyan esas facultades de la Comisión Nacional del Agua. Echen una checadita. Ayer decíamos, hablando, se entiende la gente, leyendo se entienden mejor las leyes. Gracias, senador Alejandro Encinas Rodríguez. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Armando Ríos Peter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en pro de la propuesta y en contra del dictamen. En el uso de la palabra, hasta por 5 minutos, senador. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, creo que la exposición que hizo mi compañero Alejandro Encinas nos debe de ayudar a reflexionar cómo un paquete tan amplio de iniciativas no logró tener la visión transversal real que debiera comprender pues todo un entorno jurídico nuevo, institucional, que se está proponiendo. No solamente porque incluso de este debate, cuando criticamos el pasado jueves la no consideración de las áreas naturales protegidas, y que en cierto sentido fue parte de alguna de las reservas que ofreció Acción Nacional,
pues en el resto de los documentos queda claro que esa visualización de las áreas naturales protegidas no queda incorporada en el resto de los instrumentos y no queda de manera particular considerada en esta agencia cuyo objetivo, cuya meta será garantizar y cuidar la protección del medio ambiente. Entonces, si nosotros hiciéramos un alto en el camino y no se quisiera solamente pasar por pasar estos dictámenes, la mínima técnica jurídica, la mínima consideración del objetivo fundamental que se discutió, repito, el jueves, que se logró incorporar en varias de las reservas ahí a medios chiles, como dicen en mi tierra, pues tendría que ser parte fundamental del debate, de la discusión y de los cambios que se incorporaran con la visión de protección al medio ambiente de esta agencia. Pero así como no está considerada esa parte de áreas naturales protegidas, pues no está una coordinación mínima básica con las leyes que aquí se han citado, con la Ley de Cambio Climático, la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos o la Ley General de Vida Silvestre. Si es la protección ambiental uno de los objetivos, yo le pediría al senador Carlos Puente, que ha sido, él fue muy enfático en aquella discusión, y a mí no se me olvida ese debate, pues que viniera a decirnos por qué esta agencia ahora va a ser realmente ese instrumento, o que Gerardo Flores decía ahorita con mucha enjundia en su participación, esta es la institución que va a venir a garantizar que haya verdaderamente protección medioambiental. Yo la verdad es que no la encuentro por dos razones, repito, porque no veo que se hayan dedicado a hacer un nuevo paquete de actualización, no me voy muy lejos, del debate del jueves y del viernes y traerlo aterrizado en algunas reservas que al rato por obra y arte de magia nos proponga la comisión para mínimamente tener alguna coordinación. Pero otra, yo no encuentro en este dictamen la coordinación, por ejemplo, con el tema de cambio climático, que ha sido, o por lo menos fue para Acción Nacional, una de las grandes virtudes. Mire qué bueno que está el senador Lozano, qué bueno que esté el senador Lozano ahorita que estaba pensando en el sexenio de Calderón, porque el PAN se ha esmerado, o por lo menos de decir que Calderón fue muy bueno en ese tema de cambio climático. Yo no veo esto, pero qué bueno que lo veo porque durante estos 5 largos días nunca lo vi aquí, solamente lo vi en Twitter. Y no había tenido yo la oportunidad de en una de mis participaciones estar aquí y señalar con toda puntualidad a un senador pues que se la pasó echando relajo en las redes sociales y que hoy, pues qué bueno que por lo menos puedo encararlo aquí. Ojalá que usted venga a defender en esta parte del gobierno del que usted fue parte, senador Lozano, el por qué en el tema de cambio climático, que fue una de las estrellas del sexenio de Calderón, pues ni siquiera se interesó usted como senador o su bancada en que mínimamente fuera considerada esa ley. Si esta agencia hoy la ofrecen como la panacea, pues la verdad es que mínimamente usted para defender a quien fue su jefe debiera de interesarse. Y ojalá que ahorita en el Twitter continúe echando relajitos sobre este particular, obviamente estaré muy atento, pero para darle seriedad a su participación como senador por Puebla, pues yo esperaría que el debate lo dé donde se tiene que dar el debate, que es aquí en la tribuna, en el Senado de la República, en la tribuna del Senado. Entonces, pues a mí me parece importante porque como lo vi realmente simpático durante estos 5 días, animoso, contento, provocativo, ¿no? Es alguien que tiene una participación bien estimulante en las redes sociales, pues ojalá que se venga aquí a debatir con nosotros. Y bueno, como sé que estaré muy atento a sus múltiples participaciones en Twitter, insistiré en que ojalá que usted como senador por Puebla nos venga a decir por qué esta agencia no tiene nada que ver con el marco jurídico que nos hemos dado para el tema de cambio climático, para el tema de vida silvestre. Si están proponiendo ustedes una agencia que lo que busca es la protección del medio ambiente, explíquenos más allá de discursos bonitos que tratan de pintar una nueva dinámica institucional, cómo vamos a garantizar la coordinación que hoy requiere en el país en estos temas. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias por la atención. Gracias, senador Armando Ríos Peter.
Sonido, por favor, en el escaño del senador Carlos Alberto Puente Salas. Para alusiones se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al senador, y igualmente el senador Gerardo Flores Ramírez para el mismo asunto hasta por 5 minutos en su turno. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Con la venia de la presidencia, vengo aquí a hacer algunas precisiones que se han estado mencionando en las últimas intervenciones acerca de que esta agencia no cumple con su objetivo, que hay una descoordinación, y esto no coincido en ellas, compañeras y compañeros. Aquí, por primera parte, se ha dicho que se contraponen las facultades y las atribuciones de la agencia, que hay duplicidad, y hay que aclarar y decirlo de una manera oportuna: no es verdad, toda vez que en el artículo del decreto, en el artículo segundo, el artículo 32 bis, lo dice perfectamente claro. Dice de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que va a ser administrar y regular el uso y promover el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que corresponden a la Federación, con excepción de los hidrocarburos y de los minerales radiactivos. Referente a que se ha dicho aquí también y se ha sostenido que la agencia deja totalmente de lado el marco jurídico que se ha venido construyendo a lo largo de muchos años, me permito precisar que esto está considerado en el artículo segundo, en el párrafo tercero, en donde dice expresamente: atenderá lo dispuesto en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y demás ordenamientos aplicables. En esto hay que dejarlo claro: existe la obligación expresa de acatar este marco jurídico. Un marco jurídico que, por cierto, compañeras y compañeros, mi partido está orgulloso de que mi partido ha venido trabajando fuertemente desde hace muchos años, y como algunos ejemplos les puedo decir: propuestas de mi partido: el derecho humano constitucional a un medio ambiente sano, el derecho humano y constitucional de acceso al agua, la Ley General de Responsabilidad Ambiental y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos. Asimismo, aquí también se ha señalado que esta ley deja de lado los estudios de impacto y riesgo ambiental. Y bien, como lo expresaron en su voto particular, déjenme precisarles que en el artículo 5, en la fracción 18, donde se abordan las atribuciones de la agencia, y también en el artículo 7, la fracción primera, referente a los actos administrativos, queda claro que no es así. Las leyes, compañeras y compañeros, debemos de observarlas de manera integral, de una manera correlacionada, como es en este caso, compañeras y compañeros. Quiero decirles que el Ejecutivo no fue omiso en la necesidad de someter las actividades del sector de hidrocarburos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Tan es así que propuso la creación de esta agencia especializada, la cual tiene entre sus funciones el garantizar el cumplimiento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y su reglamento a la evaluación de impacto ambiental, aclarando que esta Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en ella existe una sección dedicada exclusivamente al procedimiento de evaluación al impacto ambiental. Esto lo comprende, para que lo tengan más claro y puntual y tengan la oportunidad de revisarlo, del artículo 28 al 35 bis tercero. Más, incluyendo eso, más todavía el reglamento ya antes mencionado. Insisto, compañeras y compañeros, tenemos que analizar la reforma y la legislación en la materia ambiental de manera integral y complementaria. El origen de la agencia, que muchos he dicho aquí, bueno, pues ya
ya lo hemos compartido con gente, algunos incluso amigos que gustan de estudiar las recomendaciones de la OCDE. Hay varios países que pertenecen a la OCDE que están y que han tomado este tipo de agencias y estos modelos que han sido exitosos, como Noruega, como el Reino Unido, los Estados Unidos y Australia, incluyendo algunos otros más, que es como Brasil y Colombia. El origen de esta agencia también se dio en el marco de los foros que trabajamos desde octubre del 2013, foros a los que a lo mejor algunos no estuvieron presentes y no tuvieron la oportunidad de escuchar esas demandas de parte de algunos de los actores que vinieron a participar. Para terminar, señor presidente, quisiera mencionar que la agencia no es una ocurrencia. La agencia representa prevención, la agencia representa cuidado, la agencia representa que se le dará orden, que existirán sanciones, pero sobre todo medidas de remediación. Esta agencia es con un carácter preventivo, es una respuesta ante el nuevo modelo energético. Esta agencia es pieza fundamental de esta reforma energética transformadora. Esta agencia es un órgano independiente, especializado, que responderá a los grandes retos de esta nación. Los principios de mi partido, los principios del Partido Verde, son la protección y el cuidado al medio ambiente. Desde 1993, el Partido Verde ha trabajado de manera permanente en la materia del cuidado y protección al medio ambiente. La reforma es congruente con el derecho constitucional en el artículo 4, que nos da el derecho a tener un medio ambiente sano. Esta reforma es para impulsar el desarrollo sustentable, pero un desarrollo incluyente. Por su atención, muchas gracias, compañeras y compañeros. Y, señor presidente, me permitiría entregar a usted un documento en donde damos toda la argumentación, en donde se sostiene la propuesta de esta nueva agencia, por cuestión obvia de tiempo. Por su atención, muchas gracias y es cuanto. Tiene el uso de la tribuna el senador Gerardo Flores Ramírez por alusiones personales, hasta por 5 minutos. Y después el senador Javier Lozano Alarcón para el mismo efecto, hasta por 5 minutos. Están en la lista, senador. Gracias, presidente. Pues efectivamente fui aludido y no quiero desaprovechar la oportunidad para mencionar algunos conceptos que me parece que no son correctos. Sobre todo, en primer lugar, el tema de que no hay una coordinación con otros marcos legales en materia ambiental. Eso es completamente falso. El artículo 2 de la propia ley, el artículo 7º de la ley, por ejemplo, le impone obligaciones a esta nueva agencia para que sus decisiones o determinadas decisiones, por ejemplo, las refiere de manera específica a distintos cuerpos normativos o marcos legales que rigen a nuestro país en materia ambiental. Entonces es falso eso de que no hay una coordinación entre esta agencia y el marco legal en materia ambiental que existe hoy en día en nuestro país. A mí me gustaría aprovechar esta oportunidad para señalar algo muy concreto. Los países que han instrumentado una estrategia de modificación de su marco institucional o de su arreglo institucional y que han también aprovechado para adecuar su marco legal en un contexto de competencia entre distintos agentes, incluyendo agentes estatales y privados en el sector energético, pues se han visto beneficiados de este marco institucional especializado que permite que haya una agencia que tome las decisiones más eficaces en beneficio de la población y de la industria, y digo de la industria porque este marco legal especializado y arreglo institucional especializado se ha traducido en los países donde sí lo han implementado en una disminución sensible de los índices de frecuencia de accidentabilidad. Y voy a citar de manera muy concreta los casos de Colombia, con Ecopetrol, Petrobras y Statoil, Petrobras en Brasil y Statoil en Noruega, 3 países donde el índice de frecuencia de accidentabilidad se redujo de manera sensible a raíz de este nuevo
contexto de este nuevo arreglo institucional y legal. En el caso de Colombia, yo podría afirmar que comparado con el año previo a la introducción de este nuevo arreglo, pues los índices de frecuencia de accidentabilidad se redujeron prácticamente en 4 veces, en el caso de Colombia, y en los casos de Brasil y de Statoil, de Noruega, con el caso de Statoil, los índices se redujeron a la mitad. Un país donde no ha habido esta modificación o una modificación como esta, que es el de Venezuela, el índice se mantiene sin cambios y de manera muy particular, yo diría, en niveles muy elevados. Está prácticamente a 9 veces o 10 veces los índices que se observan en estos 3 países que he citado. Entonces, no hay ninguna contradicción, no hay ninguna falta de coordinación. Aprovecho también para atender un tema que no pude señalar en mi intervención anterior, cuando se decía que el capítulo de definiciones de esta ley